Los láseres son cada vez una herramienta más esencial y fundamental dentro de todo el mundo de la ciencia e ingeniería de los materiales, ya que no solamente sirven para la caracterización de los materiales, sino también para su modificación y su procesamiento. Para hablarnos hoy acerca de nanoestructuras volantes, no sé muy bien cómo traducirlo, gracias al control láser y sus aplicaciones, tenemos hoy con nosotros a Marta Castillejo del Instituto Química Física Rocasolano, del CSIC, que se encuentra aquí, en lo más selecto, en el centro de Madrid. Ella es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente realizó una estancia en el Imperial College of London, el Reino Unido, durante 3 años, y a su regreso pues, pasó a ser científico titular del CSIC y desde 2004 es investigador científico en el Instituto Química Física Rocasolano. Es directora del grupo de láseres, nanoestructuras y procesamientos de materiales en este mismo centro, y sus líneas de investigación y trabajo se centran en procesamiento láser y fabricación de materiales y aplicaciones para la nanociencia, en la interacción entre materia y campos ultraintensos láser y en la aplicación de los láseres en la conservación del patrimonio cultural. Como veis, es un campo muy amplio que va desde aspectos más básicos de interacción radiación-materia a aplicaciones muy concretas y muy interesantes, como es la conservación de nuestro patrimonio, que gracias a nuestra contaminación pues tiene la desgracia de degradarse muchísimo, y los láseres son una forma no invasiva de tratar de recuperarlo. Yo no os robo más tiempo y os dejo con ella. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí, y el tiempo es tuyo. Bienvenida y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Gracias por la invitación a dar esta charla en este Seminario Internacional de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Gracias por estar aquí. Somos pocos, pero hay una pantalla que nos proyecta fuera de esta sala. Así que, bueno, pues es un placer para mí contaros la actividad que desarrollamos en el Instituto Rocasolano, en el CSIC, en Madrid. Como muchos ya sabéis, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el organismo público de investigación más grande del país. Tiene más de 120 institutos en todas las áreas del conocimiento, y donde yo trabajo es en el Instituto de Química Física Rocasolano, que está en el campus de la calle Serrano. Como ha dicho José Ignacio, pues yo dirijo el grupo de láseres, nanoestructuras y procesado de materiales, donde nos ocupamos de descubrir, desarrollar mecanismos de control de las propiedades físicas y químicas de los materiales con el objetivo de obtener nanofabricación en la escala de las micras y de los nanómetros. Y ahora repasaremos lo que eso significa. Así que, bueno, pues nuestras áreas de trabajo son amplias. Desarrollamos procedimientos para el micro y nanoestructurado de materiales, y de eso voy a hablar en esta charla. Desarrollamos procedimientos para fabricación de films o películas delgadas o nanoestructuras por técnicas variadas, como por ejemplo la técnica de deposición por láser pulsado, de la que voy a hablar. Estudiamos los procesos de ablación láser, que son uno de los procesos fundamentales en este área del nanoestructurado por láser, y como él también ha dicho, como José Ignacio también ha dicho, pues desarrollamos aplicaciones en varios campos: fotónica, fotovoltaicos, materiales fotovoltaicos o materiales ópticos no lineales, biomedicina, desarrollo de sensores, y también en la conservación del patrimonio cultural. También hablaré brevemente de algunas de las aplicaciones de nuestros materiales nanoestructurados. Bueno, hablo de la nanociencia, de la nanofabricación. ¿Qué tiene de interesante la nanociencia? ¿Cuál es el punto de interés ahí? Bueno, el mundo de las nanoestructuras es un mundo, primero, muy fascinante.
y lo podríamos definir como el estudio de estructuras y materiales en la escala de nanómetros. ¿Por qué la escala de nanómetros? Bueno, porque al descender a esas dimensiones tan pequeñas, aparecen en los materiales propiedades nuevas, propiedades interesantes, que no aparecen cuando las tenemos en el bulk, en tamaños mayores. Entonces, las nanoestructuras no son algo nuevo. Bueno, para que recordaros lo que es un nanómetro, pues imaginaros una hoja de papel, pues el grosor sería 75.000 nanómetros, o sea que eso os da una idea de la escala de dimensiones de las que estamos hablando. Como os decía, las nanoestructuras no son algo nuevo que hayan creado los científicos en el laboratorio, están en la naturaleza. Por ejemplo, una hebra de ADN, que es el constituyente fundamental de todos los organismos, de toda la materia viva, pues tiene una anchura de alrededor de 3 nanómetros. Y en la escala nanométrica de la naturaleza tenemos fenómenos que son muy interesantes. Por ejemplo, las escamitas de las alas de ciertas mariposas tienen unas dimensiones en el rango de nanoestructuras que le dan ese color iridiscente que tienen las alas de algunas mariposas. Los geckos, que son unos tipos de lagartos que se desarrollan en todos los climas cálidos del planeta, tienen una estructura jerárquica de micro y nano dimensiones sus patas que les hacen ser capaces de caminar por las paredes verticales sin caerse. Es decir, que aparecen en la naturaleza muchos procesos, muchos fenómenos que tienen lugar en la escala de nanómetros. Y lo que hacemos los científicos es muchas veces imitar a la naturaleza, pero no siempre, porque tenemos procedimientos que les llamamos bottom-up y top-down, o sea, de abajo arriba y de arriba abajo, procedimientos de fabricación de nanoestructuras que a veces imitan a las estructuras biológicas, pero a veces dan lugar a nuevas propiedades que no existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, como ejemplo de aproximaciones o de procedimientos de arriba abajo para la fabricación de nanoestructuras, pues tenemos los científicos a nuestra disposición una serie de herramientas. Por ejemplo, podemos utilizar haces de iones o haces de electrones para fabricar en la superficie de un material sólido estructuras que pueden tener tamaños pues hasta 25 nanómetros o menos en una gran variedad de materiales, por ejemplo metales, silicio, materiales basados en carbono, y podemos fabricar nanoestructuras en la superficie de esos materiales. Entonces os menciono haces de iones y haces de electrones, pero obviamente también la herramienta láser es una herramienta esencial en los procesos de nanofabricación. Entonces, no os vais a ofender, supongo, si hago un repasito de lo que es un láser y cuáles son sus propiedades fundamentales, porque así vais a ver cómo podemos aprovechar esas propiedades a nuestro favor en la fabricación de nanoestructuras. Entonces, bueno, un láser es un device, un dispositivo que genera un haz de luz intensa, coherente, muy direccional y espectralmente pura. Entonces, bueno, como ya sabéis, láser es el acrónimo de las palabras en inglés, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Entonces, dos de las propiedades más importantes de un láser son su coherencia y la direccionalidad de la luz que emite. En contraposición a una fuente de luz convencional, como por ejemplo podría ser una bombilla que emite luz en todas las direcciones, pues este tipo de luz, que llamamos luz incoherente, lo que produce son trenes de ondas que están cada una con una fase diferente. Son ondas en desfase, y entonces eso es lo que da lugar a esa incoherencia y a la emisión en todas las direcciones. Sin embargo, en un haz de luz láser las ondas están en fase y por tanto pues la luz está colimada y puede llegar a ser altamente direccional. Otra de las propiedades de los dispositivos láser es su pureza espectral. Entonces, bueno, para recordaros los colores del espectro electromagnético, aquí tenemos el rango del ultravioleta
al infrarrojo, donde la longitud de onda crece hacia el infrarrojo y la energía del fotón hacia el ultravioleta, pues aquí lo que he marcado son los láseres más corrientes en nuestra investigación, láseres que son sistemas comerciales que emiten o bien en el ultravioleta o bien en la región del infrarrojo. Estos son láseres pulsados que emiten pulsos en la duración de los nanosegundos. Ahora voy a recordar lo que son los nanosegundos. Aquí tengo más, estos son láseres de estado sólido, aquí hay láseres de estado gaseoso, también de duración de pulsos de nanosegundos, y he marcado aquí este que está aquí solo, en la región del infrarrojo cercano, el láser de titanio zafiro, que emite a 800 nanómetros, ese es el infrarrojo cercano, que son láseres que proporcionan pulsos de femtosegundos. Entonces, bueno, pues en lo que os voy a contar, ya descendiendo al trabajo concreto que nosotros realizamos en el laboratorio, pues pondré ejemplos de estructuras y procesos originados o generados por láseres de nanosegundos, pero también por láseres de femtosegundos, en particular el láser de titanio zafiro. Bueno, hay muchos tipos de láseres que podemos clasificar porque su emisión es continua, pulsada, porque producen pulsos con mayor o menor potencia, de mayor o menor tamaño. O sea, imaginaros aquí un diodo láser que es tan pequeño como el ojo de una aguja, o una gran instalación láser. Esta es una instalación que se llama láser megajoule, que produce megajulios de energía por pulso, que está situada en Burdeos, en Francia. Muchos tipos de láseres, pero todos los sistemas láser constan de una serie de elementos y que tienen que estar presentes en cualquier sistema láser. ¿Qué es lo que hay dentro de un láser? Bueno, pues tendríamos un medio láser, que es el que produce, genera y amplifica la emisión de luz, una fuente externa de bombeo, porque no podemos sacar energía de la nada, tenemos que proporcionar al dispositivo una energía, y eso es una fuente de bombeo. Un resonador óptico constituido generalmente por dos espejos, que lo que hace es, mediante la ida y vuelta y sus correspondientes reflexiones, amplificar la luz que pasa por el medio activo, y algún dispositivo que permita la salida de la luz fuera de la cavidad láser. Bueno, entonces, para recordar las escalas de tiempo, pues aquí he puesto una tabla donde nos indica cuál es la duración de los distintos pulsos, posibles duraciones de un pulso láser, y cuánto avanzaría la luz, cuánto se propagaría la luz durante ese intervalo de tiempo. Como os decía, nosotros centramos nuestra investigación en láseres pulsados. ¿Por qué láseres pulsados? Porque lo que queremos es tener una densidad de energía, una potencia suficientemente elevada para poder modificar el material sólido con el que estamos interaccionando. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es reducir la duración del pulso. Con eso conseguimos que la potencia sea elevada. Cuanto más corta sea la duración del pulso, mayor potencia tendremos. Entonces, bueno, utilizamos láseres de nanosegundos. Fijaros que en un nanosegundo la luz avanza 0,3 metros, y también láseres de femtosegundos, y ahí la luz avanza muy poquito, 0,3 micras. En realidad, un láser de femtosegundos lo que nos emitiría serían rodajitas de luz de 0,3 micras de espesor. Tenemos que pensar así como pequeñas balitas de fotones con esas dimensiones. Bueno, entonces esto es importante para que os hagáis idea de las escalas de tiempo en las que estamos operando, ¿no? Bien. Como he dicho, el láser entonces es una muy buena herramienta para la nanofabricación, y existen hoy en día a disposición de los científicos muchos procedimientos láser. Aquí los he marcado con sus acrónimos y no os los voy a explicar todos, porque ni siquiera están todas las herramientas de las que disponemos hoy en día, pero bueno, sí que a lo largo de mi charla voy a hablar, por ejemplo, voy a mencionar la generación de estructuras periódicas superficiales, esto es Laser Induced Periodic Surface Structures, y la técnica de deposición por láser pulsado, PLD, pero hay muchas más herramientas láser que se pueden utilizar en la nanofabricación. Todas estas herramientas tienen una serie de características comunes. Son herramientas precisas, sin contacto con la superficie del material,
podemos utilizarlas en cualquier tipo de medio, gas, líquido, contaminado, no contaminado, y nos sirven para procesar todo tipo de materiales, orgánicos, inorgánicos, blandos, duros. Podemos utilizar los láseres en estrategias de arriba abajo, de abajo arriba, para producir estructuras en la micro y en la nanoescala. Nos permiten ejercer control de las propiedades físico-químicas, porque no solamente estamos modificando, por ejemplo, produciendo agujeros en el material, sino que podemos estar cambiando sus propiedades químicas, y eso podemos controlarlo con el láser, y con pulsos ultracortos del rango de femtosegundos tenemos además una serie de ventajas adicionales. Bueno, con el láser modificamos el material, pero ¿cómo observamos cuáles son esas modificaciones? Bueno, pues tenemos también toda una serie de técnicas, y desde luego no os las voy a mencionar todas porque, vamos, tardaríamos todo un año, pero sí algunas de las que utilizamos habitualmente en el laboratorio, y como luego pondré resultados correspondientes a esas técnicas, pues simplemente para recordaros. Entonces nosotros modificamos el material y luego tenemos que mirar, a ver, cuantificar, observar esos cambios. Entonces tenemos microscopías, aparte de la microscopía óptica, tenemos que utilizar microscopías que nos permitan observar escalas muy pequeñas. Entonces para eso utilizamos la microscopía electrónica de barrido, en el que una de electrones nos sirve para formar una imagen de la superficie y nos permite observar su topografía y su composición. También utilizamos microscopía de fuerza atómica, también de esa manera conseguimos imágenes de la superficie en la escala de nanómetros, y este tipo de microscopía se basa en la medida de las fuerzas de interacción entre una punta muy afilada de un tamaño nanométrico y la superficie. Entonces vamos rastreando con esa punta la superficie, y de esa manera podemos obtener imágenes topográficas como esta que veis aquí, donde se aprecia la formación de unas nanoestructuras superficiales que tienen de altura unos cuantos nanómetros. También utilizamos difracción de rayos X, para ello digamos que la difracción de rayos X nos sirve en caso de materiales en los que tienen o bien una cristalinidad o bien un grado de orden periódico. Entonces, bueno, pues está basada en la irradiación de una muestra con un haz de rayos X monocromático y la formación de un patrón de difracción que nos da información de la periodicidad, del orden de ese material que estamos estudiando. Bueno, sin más dilación, porque esto era un poco una parte introductoria de mi charla, y ahora ya quiero pasar a contaros ejemplos concretos de las aplicaciones y de los procesos que nosotros estudiamos en el laboratorio. Entonces, no sé si voy a ser demasiado ambiciosa, que a lo mejor os quiero contar muchas cosas, pero según vaya el tiempo, pues pararé cuando ya se cumpla el tiempo, y el que quiera luego pues me puede preguntar. Entonces, bueno, en primer lugar, de lo que os quiero hablar es los procesos de nanoestructurado láser en materia blanda. En concreto, nanoestructurado láser de películas finas de polímeros. Entonces, bueno, todos ya sabéis lo que es un polímero. Un polímero es una molécula orgánica constituida por una unidad que se repite, una unidad fundamental que se repite a lo largo de una cadena. Entonces los polímeros pues suelen ser moléculas muy largas, moléculas orgánicas muy largas. Los polímeros son componentes fundamentales de lo que se llama la materia blanda. Hay muchos tipos de materiales blandos, polímeros, coloides, etcétera, etcétera. La materia blanda está en nuestra vida cotidiana, y los polímeros desde la mitad del siglo pasado pues forman parte de todos los dispositivos y materiales que utilizamos día a día. O sea que son compuestos muy importantes en la vida cotidiana, pero también en la ciencia. ¿Por qué nos interesa nanoconfinar, nanoestructurar esos materiales poliméricos? Porque, bueno, de esa manera podemos desarrollar nuevas e interesantes propiedades
Al nanoestructurar producimos una serie de efectos en la estructura y en la dinámica, la manera que se mueven esas cadenas poliméricas. Podemos modificar sus procesos de transición de fase, por ejemplo, cuando se funde el polímero, cuando pasa del estado cristalino al estado vítreo, y desde luego es crucial, ese nanoconfinamiento es crucial para las aplicaciones. En particular os quiero hablar de dos fenómenos que nosotros hemos estudiado durante tiempo en el laboratorio, uno que llamamos nanoespumado láser y otro que consiste en la formación de estructuras periódicas superficiales mediante láser. También quiero mencionar alguna de las aplicaciones de estos sustratos nanoestructurados. Para ello lo que hacemos es preparar películas finas de polímeros, tanto polímeros sintéticos, aquí tenéis algunos de los que utilizamos, esto es policarbonato, polietilengtereftalato, PVDF, etcétera, etcétera, pero bueno, eso no me quiero meter en la estructura química, son distintas formulaciones químicas, estos son polímeros sintéticos, y también utilizamos polímeros de origen natural, como puede ser la gelatina, el colágeno, la quitina, que se obtiene de los caparazones de los crustáceos, el almidón, etcétera. Estos son materiales en los que podemos también fabricar, con los que podemos también fabricar películas delgadas y que tienen muchas aplicaciones porque son biocompatibles, son de precio muy reducido y tienen muchas aplicaciones. Lo que hacemos es producir esos films, esas películas, por varios procedimientos según las características que queramos en esos materiales, o bien por spin coating, producimos películas muy lisas con una rugosidad superficial por debajo del nanómetro y muy delgadas, 100, 150 nanómetros, 200 nanómetros, bien por debajo de la micra. Y a veces pues por drop casting, producimos self-sustain, o sea, films que ya no son tan delgados, son ya en el rango de las micras, simplemente mediante gotas sobre un sustrato y luego lo separamos del sustrato. Esos son los materiales, digamos, con los que trabajamos. Os voy a hablar entonces de un proceso que llevamos estudiando tiempo en el laboratorio, que es lo que le hemos llamado nanoespumado. Entonces lo que hacemos es, nosotros tenemos un film polimérico y irradiamos con el láser. Los resultados que voy a mostrar son con un láser pulsado de femtosegundos, un titanio zafiro. Observamos, tenemos que mirar las imágenes en el microscopio electrónico de barrido, cuáles son las modificaciones morfológicas. Lo que vais a ver aquí, entonces, es un film que tiene pues, de un espesor de alrededor de 20 micras, y como veis aquí hay una zona modificada, esta es la región de transición entre la superficie virgen sin irradiar y donde le ha llegado el pulso. Es un pulso único de 800 nanómetros y 90 femtosegundos de duración. Y como veis aquí hay como una zona modificada, que si miramos en más detalle veis que tiene una transición entre la zona irradiada y la no irradiada muy bien definida, un espesor también en el rango de micras, y aquí veis con más detalle cuál es la morfología de esa zona modificada, que como veis parece que se ha formado una espuma, una serie de huecos o cavidades. Entonces nosotros medimos las dimensiones características de esos huecos y lo que observamos es que la longitud de onda con la que irradiemos nos va a determinar cuál es el tamaño de esas nanodimensiones, y además vemos que el tamaño de esos huecos es del orden de la longitud de onda de irradiación. Entonces, si irradiamos con 800 nanómetros en el infrarrojo cercano, pues tenemos burbujitas o cavidades de esas dimensiones, y si vamos hacia el visible o el ultravioleta, reducimos la longitud de onda del láser. También el tamaño característico de ese nanoespumado, de esas cavidades, también se reduce. Es decir, que la longitud de onda de irradiación con los pulsos de femtosegundos determina el tamaño de esas cavidades. Y esta morfología es interesante porque estos poros y estos agujeros parece que están interconectados, y esto nos da idea de que pueden ser interesantes para aplicaciones biomédicas. Y de hecho, así lo hemos demostrado.
y lo que hemos hecho ha sido cultivar células en estas superficies modificadas de materiales poliméricos biocompatibles, como sería, por ejemplo, quitosano. O sea que, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica de barrido de quitosano modificado por láser, y lo que hacemos es cultivar, hacemos una solución de células, en particular de células de fibroblasto de ratón, sobre la superficie modificada. Y veis aquí cómo las células se adhieren a la superficie y además proliferan y además viven. Hacemos ensayos biológicos y vemos que las células se mantienen ahí en la superficie durante una cantidad de días, y además, bueno, pues en el caso de los fibroblastos, el citoplasma tiene como unas protuberancias que efectivamente se adhieren a la espuma que se ha creado en la superficie del material, en este caso quitosano. Es decir, las células les gusta y se desarrollan bien en estas superficies. Todo esto tiene interés en ingeniería de tejidos, en este tipo de aplicaciones. Esto que os he contado se refiere al nanoespumado por láser, pero hay otro tipo de modificación superficial que nosotros podemos inducir mediante la irradiación láser. En el caso anterior utilizábamos densidades de energía bastante elevadas para modificar la superficie, pero este es un ejemplo en el que utilizamos muy poca fluencia, llamamos fluencia energía por unidad de superficie. Las LIPS, o Laser Induced Periodic Surface Structuring, consiste en la formación de una estructura periódica superficial que se genera por un mecanismo de interacción entre la luz que llega y la luz que se dispersa en la superficie. Entonces, el periodo de esas estructuras es proporcional, según el mecanismo más aceptado para su formación, es proporcional a la longitud de onda de irradiación y, bueno, depende también del ángulo de incidencia, pero si incidimos a ángulo cero, en incidencia normal, el periodo tiene que ser, si este mecanismo opera, pues prácticamente del orden de la longitud de onda. Entonces, los mecanismos en polímeros, bueno, pues todavía son objeto de discusión y de investigación. Lo que veis aquí son imágenes de una superficie no irradiada de un polímero de PTT. Estos son imágenes de microscopía de fuerza atómica, porque estamos observando dimensiones muy pequeñas, entonces tenemos que utilizar esta técnica. Bueno, aquí veis una superficie del polímero no irradiado, que es una superficie muy lisa. Ya os he dicho que utilizando la técnica de spin coating teníamos por debajo del nanómetro, muy lisa, y entonces aquí ahora irradiamos con un número de pulsos determinados de femtosegundos, de duración de femtosegundos, en el ultravioleta. 265 nanómetros es luz ultravioleta. Y lo que veis aquí es la formación de estas LIPS. Aquí tenemos que operar, como os he dicho, con energías bajas, fluencias bajas, y con un número de pulsos superior a 1. En el proceso de nanoespumado nos bastaba con un único pulso. Aquí necesitamos aplicar un número elevado de pulsos, porque hay un mecanismo de retroalimentación que hace que haya una autoorganización del material para finalmente tener esa periodicidad. La diferencia entre esta imagen y a la que está a su derecha es la longitud de onda que hemos utilizado para la irradiación. Aquí estamos en el ultravioleta y aquí en el infrarrojo cercano. Como veis, el periodo es diferente. Entonces, bueno, lo que observamos entonces es la formación de estas estructuras periódicas a fluencias, es decir, energía por unidad de superficie, por debajo de lo que sería el umbral de ablación, de ruptura del material. Observamos que el periodo efectivamente va con la longitud de onda del láser de irradiación. Son estructuras paralelas a la polarización del láser y solamente obtenemos este tipo de estructuras cuando el láser está linealmente polarizado, y observamos que el periodo y la altura de las estructuras, el periodo y la altura, van evolucionando con la fluencia de irradiación y con el número de pulsos. Ese es el comportamiento de estas estructuras. Bueno,
¿Cómo observamos su formación? Habéis visto, la técnica de AFM nos proporciona este tipo de imágenes, como la que os he enseñado, donde vemos la evolución, cómo se van generando esas estructuras. Esto es un ejemplo de utilización de la técnica de difracción de rayos X para observar cómo se van formando online, in situ, estas estructuras. Es decir, nosotros lo que os he dicho es que necesitamos aplicar un número de pulsos determinado, porque si no, no observamos adecuadamente su formación. Entonces, utilizamos una técnica, dado que son estructuras periódicas, la técnica de difracción de rayos X nos va a servir para ver cuándo se han formado. Entonces, este es un experimento que hemos realizado recientemente en el sincrotrón europeo, que está en Grenoble. Lo que hemos hecho ha sido llevar allí un láser pequeñito, de unas dimensiones pequeñas. El sincrotrón lo que proporciona es luz de rayos X de una longitud de onda determinada, y entonces lo que vamos haciendo es irradiando con el láser, de manera aplicando pulsos repetitivamente, y vamos observando el patrón de difracción. Si vemos un patrón de difracción con sus franjas bien claras, quiere decir que hay una estructura periódica que se va formando. Entonces vais a ir viendo, el numerito de aquí está indicando el número de pulsos que hemos aplicado a la superficie, y vais a ir viendo la aparición de franjas según el número de pulsos que aplicamos va siendo mayor. Y como veis, pues al llegar a alrededor de 300 pulsos, donde la imagen de AFM ya nos indica que se han formado bien las estructuras, pues vemos un patrón de difracción con un número suficientemente elevado de franjas. Esto para nosotros es importante porque nos permite un diagnóstico online, una monitorización online de la formación de estas estructuras. Así como en el caso del nanoespumado láser, os había mencionado la aplicación en el campo biomédico consistente en el cultivo celular sobre esas estructuras modificadas, aquí quiero mencionar la aplicación de estos sustratos LIPS en otro campo, que es en el campo de sensores, en particular en su aplicación en la técnica de, aquí me falta una D, SERS, que es el acrónimo de Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Esta es una técnica de análisis químico basada en la intensificación de la señal mediante nanoestructuras metálicas. Entonces, necesitamos un metal para que la técnica SERS funcione. Entonces, lo que hacemos es, cogemos uno de nuestros films nanoestructurados por LIPS y los recubrimos de oro, mediante la técnica de PLD de la que ahora os voy a hablar. Hacemos un recubrimiento de oro que está controlado, porque lo que conseguimos es que el oro recubra, pero no nos modifique la morfología periódica, es decir, que vamos observando que el relieve conseguido mediante las LIPS pues se mantiene, y podemos controlar el espesor de esa capa de oro, y podemos ver cómo ese espesor influye en nuestro sensor, ¿no?, en lo que vamos a utilizar como sensor. Entonces, bueno, fabricamos este sensor, y lo que hacemos es utilizar un analito, un compuesto químico conocido, un analito modelo, como es el caso del bencenotiol, y aplicamos sobre el sustrato una gota, y entonces tomamos un espectro Raman. Aquí este sería la intensidad de esa señal Raman en función del desplazamiento en frecuencia Raman. Lo que tenemos que ver, para ser capaces de detectar la presencia de ese compuesto químico, tenemos que ver unas bandas, una serie de bandas en el espectro que nos indiquen que son características de esa molécula. Entonces, bueno, si lo que tenemos es un sustrato de silicio y aplicamos una gota del bencenotiol, pues no observamos ningún tipo de señal. Vemos un continuo, no nos informa de la presencia en absoluto de ese analito. Si ahora cogemos nuestro polímero plano, sin LIPS, y lo recubrimos de oro, pues bueno, vemos y aplicamos, bien entendido, una gota de ese analito, vemos unas ciertas bandas, pero de una intensidad muy pequeña. Ahora bien, si cogemos nuestro film nanoestructurado y recubierto de oro, vemos que a concentraciones muy pequeñas del analito observamos una serie de bandas que son características de esa molécula. Sin entrar en detalles, puedo deciros que nosotros conseguimos un aumento de la señal Raman
de 8 órdenes de magnitud en presencia de las nanoestructuras, o sea que parece que como sustratos sensores Raman, pues estos polímeros recubiertos de oro pues pueden ser interesantes, y bueno, pues estamos trabajando también en este campo. Esta parte de la charla os he mostrado nanoestructurado por láser de materia blanda, de materiales polímeros sintéticos o biopolímeros y algunas de las aplicaciones. Y ahora quería mencionar otro capítulo, digamos, de nuestra investigación, que es la técnica de la deposición por láser pulsado y el diagnóstico de plasma. Quiero deciros, recordaros o contaros, para los que no lo sabéis, lo que es la técnica de ablación láser, aunque bueno, con lo que he ido hablando ya podéis tener una cierta idea. Lo que hacemos es focalizar sobre la superficie de un material un haz de luz láser pulsada, y la interacción con la superficie lo que produce es un agujero, un cráter en ese material, y el material que sacamos de la superficie se expande en forma de un plasma compuesto por átomos, moléculas, agregados, clústeres, y una pluma luminosa. Observamos asimismo una emisión de luz que tiene interés para aplicaciones de tipo analítico, porque si hacemos tomamos un espectro de esta emisión, podemos asignar líneas que corresponden a los átomos o moléculas que están en la superficie del material, o sea que tiene un interés desde el punto de vista analítico, pero bueno, también trabajamos en eso, pero aquí de lo que os quiero hablar es de la formación de nanoestructuras por ablación por láser. Lo que hacemos es efectuar este procesado de ablación, este proceso de ablación dentro de una cámara de vacío, y colocamos cerca de la zona donde el láser interacciona con la superficie, esto que aquí indico es la pluma de ablación, cerca colocamos a unos centímetros de distancia del blanco de ablación, colocamos un sustrato, y sobre ese sustrato lo que se va a depositar es todo ese material que se ha inyectado a la pluma, y entonces de esta manera recogemos y observamos formación de films, películas delgadas o nanoestructuras, cuya morfología, composición, estructura podemos controlar jugando con los parámetros del láser y los parámetros de la deposición, y que dependen de cuáles son los procesos que tienen lugar en esa pluma y cuáles son los procesos que tienen lugar en el propio sustrato cuando el material inyectado se deposita sobre el sustrato. Entonces, bueno, simplemente quiero haceros notar la diferencia entre los procesos de ablación láser originados por pulsos de nano y femtosegundos. Los femtosegundos en este campo tienen una serie de ventajas bien demostradas, ya que se reduce el efecto térmico, al ser los pulsos mucho más cortos, se reduce el efecto térmico sobre el sustrato, entonces de esa manera conseguimos una mejor resolución espacial en la formación de esos cráteres o esas nanoestructuras superficiales, reducimos las modificaciones físico-químicas y conseguimos bueno, estructuras mucho más limpias y sin debris, sin depósitos que se han redepositado de la pluma, etc. Es decir, que para estos procesos de ablación y de deposición por láser pulsado también utilizar femtosegundos es ventajoso. Mediante esta técnica de deposición por láser pulsado, pues fabricamos todo tipo de nanoestructuras y microestructuras en varios materiales. Aquí simplemente pongo ejemplos y algunas imágenes o bien de microscopía de fuerza atómica o bien de microscopía electrónica de barrido, pues de diversos tipos de materiales, por ejemplo, materiales basados en carbono o semiconductores o materiales de tipo magnético. Quiero poneros un ejemplo de esta técnica de deposición por láser pulsado para la fabricación de nanoestructuras de semiconductores,
os hablaré del CDS, que es un semiconductor 2.6 con aplicaciones importantes en optoelectrónica, electrónica, etc. Aquí tenéis una imagen de una pluma de ablación y este es el sustrato, que está rojo porque lo calentamos. Y esto es uno de los parámetros con los que podemos jugar para modificar la morfología, la composición de las estructuras, o bien, ya que esas características de las nanoestructuras generadas dependen de la manera como preparamos el blanco, de cuáles son las condiciones de deposición, es decir, la distancia, por ejemplo, entre el blanco y el sustrato, el tipo de sustrato, cuál es su temperatura, por eso a veces lo calentamos, en qué atmósfera se desarrolla ese proceso, si bien es en vacío, en presencia de gases. Y bueno, una vez que tenemos las nanoestructuras, pues las caracterizamos por una serie de procedimientos. Y claro, elementos fundamentales para el control va a ser la longitud de onda del láser, la duración de pulso, número de pulsos, energía de pulso, etc. Este es el láser que utilizamos, es un láser de titanio zafiro, que está en estos experimentos de los que voy a hablar, está en la Universidad Complutense, en la Facultad de Químicas. Y aquí tenéis un ejemplo de nanoestructuras generadas por deposición por láser pulsado con pulsos de femtosegundos en sulfuro de cadmio. Y al igual que hablábamos en el caso de del nanoespumado, variábamos la longitud de onda, recordáis que variaban las cavidades que generábamos en el film biopolimérico, aquí lo que observamos es que la longitud de onda importa también y de hecho determina el tamaño de esas nanoestructuras, de esas bolitas que generamos en la superficie del sustrato. En el caso, por ejemplo, del CDS, pues veis que el tamaño típico aumenta con la longitud de onda. Eso nos permite controlar, digamos, las dimensiones de esas estructuras. También la longitud de onda determina algunas de las características, como por ejemplo la cristalinidad. Aquí tenéis un pattern de difracción de rayos X de lo que sería el blanco de CDS y del depósito que hemos generado, el rojo con luz a 527 nanómetros o el azul con luz a 263 nanómetros. Y bueno, lo que se ve es que en el caso de luz visible, deposición por láser pulsado con luz visible, tenemos bandas, picos que se pueden asignar al sistema hexagonal y preferiblemente el sistema cúbico cuando utilizamos luz ultravioleta. Bueno, ya para terminar, porque todo lo que tenía yo aquí en mi mochila no va a dar tiempo, pero para terminar simplemente os quiero mencionar una de las técnicas de diagnóstico que nosotros utilizamos de este procesado por deposición por láser pulsado. Como os he dicho, las características de esas nanoestructuras van a depender de los procesos que tienen lugar en la pluma de ablación y de los procesos que tienen lugar cuando las estructuras llegan, cuando el material llega al sustrato. Si lo que queremos es ver qué pasa en esa pluma, pues tenemos que pensar en distintos tipos de procedimientos, distintos tipos de técnicas. La pluma de ablación consiste en nanoestructuras volantes, que son o bien átomos, o moléculas, o radicales, clústeres, agregados, nanopartículas, especies de muchos tamaños, son plumas multicomponentes generalmente. Y nosotros tenemos técnicas basadas en espectrometría de masas o bien técnicas de análisis, como de análisis del plasma, de la emisión óptica. En nuestro laboratorio hemos desarrollado una técnica nueva que es la generación de armónicos de una radiación que prueba la pluma. Para eso simplemente os tengo que decir dos palabras sobre lo que es la óptica no lineal. Nosotros no nos sorprende que cuando tenemos luz de una determinada frecuencia que interacciona con un material relativamente transparente, pues si nos ponemos al otro lado, pues vemos luz de esas mismas longitudes de onda o frecuencias. Cuando este material tiene propiedades ópticas no lineales, o sea, esto que os he dicho es lo que sería el dominio de la óptica lineal, cuando el material tiene propiedades ópticas no lineales, la interacción de luz láser con ese material da lugar a la generación de nuevas frecuencias. Por ejemplo,
nosotros podemos generar una nueva frecuencia que sea la suma de 3 frecuencias que llegan ahí al material. Ese sería un proceso óptico no lineal que podemos estudiar mediante teoría de perturbaciones, y no me meto en detalles. Si nuestras frecuencias son la misma, pues podemos generar un proceso óptico no lineal de tercer orden, pues sería la generación del armónico 3, es decir, una frecuencia que sea 3 veces la de la luz que llega. Entonces, bueno, hemos desarrollado una manera de diagnosticar, de estudiar esa pluma de ablación, utilizando un láser de prueba que se propaga por la pluma y que en la interacción con ese material en la pluma generan nuevas frecuencias, en particular el tercer armónico. Este sería el sistema experimental, no voy a entrar en detalle, pero lo que hacemos es, en el caso del CDS, del sulfuro de cadmio, pues si observamos las emisiones que tienen lugar en la pluma, pues vemos emisiones propias de los átomos que están en el material, pero también vemos una señal intensa a la frecuencia que es 3 veces la frecuencia del láser de prueba. Observamos que generamos esta nueva frecuencia con una eficiencia, bueno, relativamente baja, como es de esperar, y además observamos que algo que esperamos, que es la intensidad que generamos en ese armónico, en ese tercer armónico, es 3 veces la intensidad del láser fundamental. Y hacemos un mapeo de la pluma espacial y temporal, aquí veis, de esa señal del tercer armónico, en función, por ejemplo, del retraso entre el láser de ablación y el láser de prueba, y eso nos indica que hay varias componentes temporales que podemos asignar a la emisión de especies atómicas que van rápidas en la pluma o especies más pesadas, nanoagregados clústeres, que van más lentas. De esta manera, pues, podemos hacer un diagnóstico de esas especies volantes. Ya me voy a quedar aquí y, con vuestro permiso, voy a pasar todas estas rapiditas porque ya no queda tiempo. Y para concluir, os recuerdo que os he hablado del control superficial mediante láseres de femtosegundos, del nanoespumado que podemos obtener en filmes poliméricos finos mediante la selección de la longitud de onda del láser. Os he hablado de la formación de estructuras periódicas superficiales en films poliméricos mediante la irradiación con luz láser linealmente polarizada en el rango de los nano y femtosegundos, y cómo podemos controlar las dimensiones y la química de estas nanoestructuras mediante técnicas de difracción de rayos X. Finalmente, he dado una pequeña visión de los procesos de deposición por láser pulsado y cómo utilizamos las técnicas de óptica no lineal de generación de armónicos para el mapeo espacial y temporal de la pluma de ablación y el control del proceso de deposición por láser pulsado. No me ha dado tiempo a hablar de este último ejemplo de generación de altos armónicos, pero aquí tenéis cuál es la página web de nuestro grupo, donde está explicados todos estos resultados, y tenemos una lista de referencias por años de los trabajos que vamos publicando. Esta es una foto relativamente reciente del grupo de investigación, nos falta aquí alguno de los miembros, y con esto termino dando las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marta, por la presentación, que ha sido muy instructiva, y no te vayas porque tenemos un tiempo para preguntas. Por supuesto. Y sobre todo vamos a tener que volver a invitar para terminar la charla porque nos hemos quedado con ganas. No sé si hay alguna pregunta. Sí, te voy a pasar. Pues me gustaría saber. Sí. Me gustaría saber si los procesados los hacéis siempre con amplificador láser o hay algún tipo de material que sea susceptible de hacerlo con oscilador. Claro que tiene muy poca energía, pero quizá como tienen tiempos más cortos también, ¿no? Hasta los 6 femtosegundos, si hay algún material susceptible de ser procesado con oscilador. Los ejemplos que he mencionado son siempre con láseres que tienen su etapa de amplificación.
Es posible que el puro oscilador, en algunos de los procesos, como por ejemplo LIPS, que se hacen a afluencias muy por debajo del umbral de modificación del material, pudiera ser en esos materiales blandos que tienen umbrales de ablación menores. Son fluencias de unos pocos milijulios por centímetro cuadrado. Esa es la que estamos utilizando, con un pulso de FENTOS. Así que bueno, habría que mirar, pero eso estaría muy bien. Sí, sí, claro. Porque el tener una etapa de amplificación significa que el láser vale mucho más caro. Y además consiste en una instalación, ¿no? un equipo mucho más complicado que un módulo consistente en un oscilador nada más. Claro, para el procesado estaría muy bien. Sí, tienes más preguntas. Una vez procesado, por ejemplo, en esos de sulfuro de cadmio, sí. ¿Os habéis planteado medir las propiedades ópticas no lineales, como el efecto Kerr, según el tamaño de partícula? No lo hemos medido, pero sí que estamos pensando en ello. Hemos medido, por ejemplo, fotoluminiscencia, pero no hemos ido más allá. O sea, nos hemos centrado en el control de algunas de las propiedades morfológicas o de cristalinidad. Es un material que justamente ahora estáis trabajando en él, ¿no? Claro, sí, seguimos trabajando en él. Sí, claro, es que hay muchas aplicaciones que podríamos explorar. Lo que pasa es que nosotros a veces, nuestro grupo se enfoca en los procesos fundamentales, damos una visión de lo que pudiera ser la aplicación, pero luego tampoco tendría que ser con una colaboración. Sí. Yo tenía algunas preguntas, y es, esto nos has puesto un ejemplo en polímeros, pero ¿sería aplicable toda esta nanoestructuración, por ejemplo, un metal? Sí, de hecho sí, se consigue un nanoespumado también de los metales, sí. ¿Y se podría controlar, es decir, no solamente el tamaño, sino la cantidad de espumado? Es decir, se podría controlar las dimensiones superficiales y luego también en profundidad, hasta dónde llega el espesor de esa capa modificada. ¿Cómo cuánto podríais tener? Pues en metales no lo hemos desarrollado, pero yo creo que sí que hay en la literatura ejemplos. Nuestras capas modificadas tienen dimensiones de micras. Ahora mismo no te sé decir exactamente, pero sí que hay un control posible de... Porque el tamaño, es decir, estabas correlacionando la longitud de onda del láser con la nanoestructuración. Es decir, estamos en los centenares de nanómetros. ¿Sería posible pasar de alguna forma a las decenas de nanómetros en toda esta...? En el caso, por el momento lo que vemos es que estamos con longitudes de onda, o sea que el tamaño está controlado por la longitud de onda. Tendríamos que ir a longitudes de onda mucho más pequeñas. Nos tendríamos que meter posiblemente ya en la región de rayos X. Entonces, sistemas láser de rayos X no hay. No hay como tal dispositivo, pero lo que sí que hay es técnicas, y es lo que me ha quedado por contaros, técnicas de generación de luz láser de longitud de onda muy corta, que son... bueno, están todos los procesos de generación de altos armónicos, generación de pulsos de atosegundos, que serían 1000 veces más cortos que los femtosegundos. Ahí hay muchos desarrollos en marcha del propio desarrollo y fabricación de esas fuentes de luz coherente, y luego ya de interacción con materiales y posibles aplicaciones en materiales. O sea que eso es un campo que está ahí. La última pregunta, porque la siguiente pregunta, ¿esto se podría aplicar a extensiones relativamente grandes? Sí, claro, ¿O requiere muchísimo tiempo? No, porque lo que hacemos en este caso, claro, no es lo mismo si aplicas un pulso, pues es la dimensión del spot del láser, pero puedes hacer un escaneo y se puede obtener zonas modificadas del tamaño que uno desee, efectivamente, sí, eso lo hacemos también, de hecho. Sin necesidad que sea extraordinariamente caro. No. Pues muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta más por aquí. Te pasamos el micrófono. Mi pregunta es si habéis pensado en utilizar láser continuo o habéis desechado esa idea. Los láseres continuos tienen el inconveniente de que no conseguimos densidades de energías lo suficientemente elevadas para modificar el material.
no conseguiríamos, digamos, la modificación. Precisamente tenemos que superar un umbral en el material, o bien un umbral de modificación o bien un umbral de ablación, y eso lo conseguimos reduciendo la duración de la exposición a la luz láser. Entonces tendría que ser... Generalmente las técnicas de procesado por láser involucran láseres pulsados. Si no hay ninguna pregunta más, agradecerte una vez más el estar aquí y sobre todo lo interesantísima de la charla. Muchas gracias.